Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vos, Perfectamente, como siempre. me alegro. El placer de reencontrarnos nuevamente, un amigo de la casa, si se quiere. He disfrutado mucho de las charlas anteriores que hemos hecho y siempre he recibido buenas devoluciones de mucha gente, así que feliz de que pueda estar acá nuevamente. Para mí siempre es un placer compartir y además contigo, que siempre transmites tan buena energía, tan buena onda. Y eso siempre se agradece a la hora de que las charlas vayan fluyendo. Bueno, muchas gracias. Eh, Invité a quien quiera hacer, si te parece, preguntas, siempre que sean con respeto y con honestidad, que la pongan en la cajita de preguntas y la iremos contestando. También iremos charlando, fluido, realmente con vos charlo como si no nos conocemos físicamente, pero como si estaría charlando con un amigo de este, intentando entender este juego que es la vida. Yo lo entiendo como un juego, vos también lo hemos hablado. Mm. Y cada vez que hago una sesión, aprendo un poquito más, como creo que es infinito el aprendizaje. Entonces me empiezo a plantear cosas nuevas. Antes, de acá vengo con la primera pregunta, a ver tu opinión, que siempre es tan interesante. Antes pensaba que estaban todas las vidas, como si fueran vidas pasadas, todas pasando en simultáneo, y hace poquito me bajó la información como que es como si fuera una rueda y lo que se activan son las memorias de vidas pasadas. Eso está guardado ahí en ese infinito mundo inconsciente. Me interesa saber tu opinión o cómo lo ves. Lo que da la percepción del tiempo es la mente. La mente, tal y como la conocemos, es la que permite secuenciar una experiencia en fragmentos y alinearlos en una línea. Entonces, tanto si se viven simultáneamente como si se viven circularmente, lo que da la sensación de linealidad es la percepción secuencial que tiene la mente. La mente siempre tiene que ser un sujeto perceptivo que tiene capacidad de recordar. O sea, lo que nos da la percepción es la capacidad de poder comparar un momento con otro. Si no se da esa comparación, si no hay un aparato intelectual que permite separar lo que pasó de lo que ha pasado, tenemos una experiencia de tiempo simultáneo, de tiempo sin tiempo, y cuando una persona está bajo el influjo de una droga o simplemente cuando estamos en un espacio de sueño sin mucha conciencia, la percepción del tiempo se diluye de tal modo que se va olvidando todo, se va olvidando todo sobre la marcha. Entonces, lo importante, que no sé si es necesario saber cómo funciona realmente en las vidas, porque no sé si se puede llegar a saber, pero sí está claro que la percibimos gracias a la mente. En el estado de no mente no hay tiempo. Y cuando no hay tiempo, entonces está todo simultáneo. Que todo se ha vivido puede ser, pero también tengo claro que en ese momento estamos creando nuevas líneas de posibilidades y por eso tiene sentido el libre albedrío. Por eso no creo que esté todo vivido, sino que todo se está viviendo y que sí que hay líneas o cosas que ya se han vivido, que es lo que llamamos vidas pasadas, y también tenemos la capacidad de crear nuevas. Para mí sí que existen las vidas pasadas como tal, no creo que solo sea una ilusión perceptiva, sino que realmente existe ese contenido, al igual que existe nuestro pasado cronológico en esta línea, pero también existen muchas pasadas paralelas, vidas pasadas paralelas, que no son reales como esta. O sea, que son como proyecciones holográficas que también se pueden leer. Del mismo modo que tú te puedes inventar un futuro ahora mismo, alguien lo puede captar y leer, pero nadie ha vivido eso en primera persona. Sí, o sea que más o menos es lo que yo pensaba. Y lo que en este infinito juego que creo que está tan bien pensado. Después, bueno, los que dominan en este mundo, en este contexto actual, sí que han tergiversado y han usado las reglas para su beneficio, que después si querés nos metemos en todo eso. Pero, ¿cómo afecta situaciones no resueltas de vidas pasadas, por llamarlo de alguna manera? Un enojo que quedó sin resolver, en esta te une. Entonces, te encontrás. Por eso me sonaba que había pasado antes, si bien sigue siendo mental la línea de tiempo acá. Pero, ¿cómo es el juego de energía? Termina siendo un juego de energía, donde lo que te ata con otra persona, con otra circunstancia, sigue siendo energía estancada, ¿o no? Totalmente. Y hay una parte donde rescato el concepto que has dicho antes de la circularidad. Y es cómo nosotros vamos
percibiendo en nuestra vida a través de septenios, a través de diferentes ciclos de repetición, vamos pasando todo el rato por el mismo lugar. Vamos reconociendo que hoy he hecho un ciclo, al igual que el ciclo de la luna, que dura unos días y luego vuelves a pasar por el mismo sitio. Pues toda la energía que decimos que está estancada en la vida pasada es que cada vez que yo paso por un lugar paralelo a ese, similar a ese, que tiene una fractalidad similar, yo sigo reaccionando igual, sigo sin ser capaz de sacar esa energía, que es algo muy parecido a lo que nos sucede a todos en nuestra propia mitología personal. Es decir, si, por ejemplo, de pequeño había un niño abusón, rubio, de ojos verdes, que te pegaba, pues cada rubio con ojos verdes que te recuerde a esa persona va a detonar en ti el mismo nivel de respuesta. Pues si eso lo podemos comprobar fácilmente en nuestra vida, solo hay que rescatar las memorias de vidas pasadas para ver que pasa lo mismo. Y vamos otra vez a detectar, a hacer una heurística o una relación de paralelismo entre suceso nuevo, suceso viejo, y la reacción que deja de estar bien, digamos, la reacción que no es natural, que no es congruente con lo que está pasando, es porque estás reaccionando todavía a cosas que todavía no has digerido y procesado. Es como si toda esa comida tiene que pasar por un tubo digestivo minúsculo y no está masticada. Hasta que no la mastiques, cada vez que te pase por tu tubo digestivo intelectual y emocional, te hará bola. Entonces tendrás que aprender a masticarlo, digerirlo, que es entenderlo, comprenderlo, aceptarlo, perdonarlo. Por eso yo siempre sostengo, por más que uno a veces se enoje como cualquier juego, cuando va perdiendo, a veces hasta no quiere jugar más. Está bien hecho el juego. Sí. Se repiten una y otra vez las situaciones con distintas formas, de distintas maneras, pero sigue siendo, se repiten para que las resolvamos. Está bien, cuando uno va perdiendo a veces quiere tirar el tablero el miércoles y dice no juego más. Acá no pasa, pero está bien hecho. De hecho, no hace falta irse a otras vidas. Como bien decía, si sufriste abuso o un nene de rubio, cada vez que vea un nene rubio probablemente inconscientemente te recuerde eso. Te está avisando que eso no se resolvió. Por eso está muy bien planeado. ¿Quién crees que haya planeado todo esto? Para mí son diferentes mentes creadoras, no creo que sea solo una, puede ser que una dirija un poco el cotarro, pero al igual que en los sistemas de programación humanos, pues un juego, por ejemplo, diseñan entre muchos, uno es el artista gráfico, otro se ocupa de la arquitectura, otro del guión, lo lógico es que sea un trabajo coral. Esto parece la unión o confluencia de muchas mentes. Colocarlo todo en un solo arquitecto puede ser una idea romántica, pero lo más lógico es pensar que hay diferentes niveles de especialización. Entonces, diferentes inteligencias, entidades, jerarquías de otros niveles son las creadoras y diseñadoras. Que eso también nos hace ver que una cosa es el diseño y otra es la experiencia del jugador. O sea, si yo le pregunto al diseñador, no tiene por qué ser el más experto. Es decir, el que se inventó el fútbol no es el mejor futbolista. Lo mismo que el que inventó un espectáculo no es aquel que hace el mejor show. Pues lo mismo, cuando nosotros preguntamos a las inteligencias creadoras en canalización o proyección, ellos saben respecto a la arquitectura del sistema, pero no respecto a las estrategias de los jugadores y a cómo se juega o cómo se resuelve una situación de dilema que ni siquiera el propio programador ha previsto o ha entendido bien. Cuando alguien hace un programa informático, luego empieza a testear y pasan cosas que no había esperado. Digo, coño, ¿y ahora qué hacemos aquí? Para eso están los beta testing, ¿no? Para poner a prueba el juego y decir, coño, pues esto no lo habíamos pensado. Bueno, a ver cómo salen los jugadores de aquí, de este embrollo que se ha montado. De hecho, eh, creo que desde afuera se ve fácil e interesante el juego, y una vez que estás adentro, cambian un poquito la percepción. Hace poco hablaba con una amiga que también canaliza, y ella tenía la duda de si realmente era un juego, que se la sacó, y si habíamos venido voluntariamente acá. Y también le habían confirmado que habíamos venido voluntariamente. Cosa que le quitó la percepción, porque si no uno le daba la sensación de, me contaba ella, de venir obligado, y eso te quita poder. Si vos sabés que viniste voluntariamente, ya está, acá estamos, bueno, a ver ahora cómo salimos, qué aprendemos, porque sigue siendo con la enseñanza. Yo lo entiendo y lo siento así, como que vamos recolectando toda la información a través de las experiencias y volvemos a nutrir a esa fuente. Parece romántico, parece bien sencillo, pero hay un camino bastante largo. ¿Vos lo ves así también o de alguna otra manera? Lo que puede crear un poco de confusión, y es que para mí es claro que sí que hemos venido voluntariamente, pero hay un matiz. Y es, la primera vez que viniste, seguro que viniste voluntariamente. La primera. Puede ser que luego te quedaras atrapado y después sí que venías voluntariamente, pero con una voluntad viciada.
Es decir, amenazado, coaccionado, confundido, engañado. Y eso es lo que alguna gente dice, que no hemos venido voluntariamente, que hemos venido engañados. Y bueno, pero la primera vez, cuando te metiste en este embolado, a lo mejor las cosas, las perspectivas, las expectativas eran mejores. Y luego puede ser que mediante los sistemas de manipulación arcóntica y demás, alguien te haya molestado porque tú durante el propio juego te fuiste perdiendo en el laberinto de la inconsciencia, te fuiste desconectando de ti mismo por adentrarte demasiado en el juego, te fuiste olvidando de quién eras y luego te convertiste en alguien más dócil y fácilmente manipulable. Aún así, siempre que acabas de fallecer, o por lo menos cada vez que en la vida cambias de una experiencia a otra a un nivel más o menos dramático, hay un cierto reseteo, hay una capacidad de volverte o recuperar el código base, al igual que cada vez que hay un momento de emoción intensa. Así que no me sirve la excusa de me han obligado y yo no quería. Digo, bueno, algún día seguro que quisiste y en todo caso, si alguien te obligó, deberías, aunque solo sea por orgullo de humano, vengarte y devolvérsela. Digo, ¿y por qué va a ser ese ser que te obligó a venir más fuerte que tú? Coño, ten un poco de dignidad y de gallardía humana y defiéndete y demuestra que tienes el poder suficiente como para ejercer tu voluntad y soberanía aquí y ahora y en el resto de dimensiones que pueda haber en el multiverso. Eso se lo achaco mucho a tanta programación que hemos recibido, que es casi una fábrica de víctimas, viste que en la escuela es lo que dicen los maestros y punto. Vos no te podés, te plantean que vos te muevas, pero dentro de determinados parámetros y no podés plantear alguna otra cosa loca. Por ejemplo, que la Tierra sea plana. No sé, llegá a decir eso en la escuela y casi que te echan. Desde la religión ni hablar. Portate como nosotros te decimos, porque si no, castigo eterno. Desde la medicina, lo digo con el respeto, no le quiero faltar el respeto a nadie, hablamos en términos generales. Te pasa esto, pastilla, te pasa esto, pastilla, te pasa esto, pastilla, un círculo que bueno. Entonces casi que eso es lo que hemos venido a hacer, víctimas, a hacer caso y a ser víctimas. Entonces lo bueno que está lo que está diciendo, a ver si volvemos a tomar un poquito el control, porque si no va a estar bien difícil salirnos. Eso es salir de una programación que, como tú dices, te convierte en víctima. Y claro, hasta cierto punto ser víctima tiene una cierta ventaja. Y por eso no es una posición tan incómoda, porque al fin y al cabo, si yo soy víctima, yo dejo de ser culpable y la culpabilidad es bastante incómoda. La culpabilidad, que es una derivación de la responsabilidad, cuando la responsabilidad, todo el mundo quiere ser responsable de las victorias y de los aciertos, pero no de los errores, porque conllevan culpa, conllevan autocrítica, conllevan agresión del resto, conllevan cosas desagradables. Entonces, la parte víctima es decir, vale, soy una mierda, pero soy irresponsable. Entonces, a mí no me puedes cargar presión psicológica por estar como estoy. Es culpa de otro. Y si es culpa de otro, bueno, pues hay una cierta comodidad. No es una situación estable, no es una situación agradable, pero puede servir adaptativamente como respuesta defensiva hacia otras peores. Porque intentar hacer las cosas bien, tratar de recuperar el poder y quedarte a medio camino, no conseguirlo, entonces es doblemente frustrante. Pues muchas personas van a quedarse en la actitud más víctima, derrotista, más pensando que hay unos límites que no puedes superar y ya está, en una suerte de resignación, porque jugársela todo, ir a por todas y perder, es un golpe tremendo para el ego, es un golpe tremendo emocionalmente, y la mayoría no quieren esa posibilidad. Pero claro, ¿qué tipo de jugadores tenemos entonces? Es bueno eso que estás diciendo, porque es verdad. Es como el bebé que está aprendiendo a caminar y se hubiera frustrado en el penúltima vez que se cayó y ahí hubiera quedado. Entonces esa frustración a veces es la trampa, es el escalón final. Ahí estaban preguntando, le pido a los que hagan preguntas que lo dejen después ahí en los cuadros, así porque en el chat a veces se pierden. Pero justo le di una que estaba interesante. Preguntaba si pactábamos con los grupos de almas de otras vidas, seguir reencontrándonos aquí, pero a mí me parece que también lo que nos une puede ser situaciones sin resolver. Esa es energía. Creo que el juego lo comanda la energía. O sea, una interpretación mía y así muchas veces lo siento. Tampoco hay respuestas absolutas, pero si te quedó una situación que alguien te mató, probablemente encarnes acá y te vuelvas a encontrar para terminar de resolverlo. No sé si todo se pacta, creo que la energía es lo que te ata y te vuelve a traer, a unir. ¿Cómo lo ves vos? Sí, estoy de acuerdo. La energía es lo que lo mueve todo y lo único que hacemos nosotros es
interpretar esos paquetes de energía y describirlos de un modo intelectual. Y le llamamos pacto a lo que es realmente una unión de energías. Cuando nosotros pactamos algo con alguien, si ambas partes están de acuerdo, significa que ambas partes tienen una energía compatible. Tú quieres ir a la misma dirección que yo y por lo tanto de ahí creamos lo que llamamos un pacto. Entonces la codificación intelectual de esa energía vincular le llamamos pacto, le llamamos acuerdo. Hasta cierto punto, esos acuerdos, esos pactos son bastante flexibles. Tienen como un módulo central, una serie de principios nucleares que tienen que respetarse, pero luego hay muchísimas variables que pueden permitirse el lujo de expresarse en diferentes maneras o en diferentes niveles. Por eso, cuando hablamos de algo por resolver, lo que estamos diciendo es queremos llegar juntos a tal punto. Y como queremos llegar juntos a tal punto, nos necesitamos mutuamente para conseguirlo. O desde luego es más fácil que lo consigamos juntos que por separado. De ahí que ya lo que vamos a crear es una cierta afinidad energética. La propia energía del pacto significa que hay una unión, una afinidad, una atracción mutua que hace que nos vayamos juntando en el momento en el que se den ciertas condiciones. Las condiciones son energéticas. Uno llega a tal nivel de maduración energética que eso tiene una expresión energética de una manera determinada. O sea, vibras tantos puntos, por ejemplo, tú vibras tantos, en ese momento nos encontramos y, por lo tanto, la misión conjunta empieza a confluir y se empieza a escenificar todo aquello que quedó pendiente y que con el nivel de conciencia previo a la encarnación no se consiguió llevar a buen puerto. Ahora, sin embargo, vamos a reunirnos otra vez a hacer nuestro grupo de música y vamos a hacer los Beatles 2.0 y ahora sí que lo vamos a hacer bien de verdad. Tenía la pregunta y se me fue porque me causó. Que estaban preguntando ahí también, entonces está interesante. Tenemos también como si fuera la concepción humana y que solo hemos encarnado en cuerpos humanos, que no creo que sea así, creo que hemos pasado por distintas formas de vida que debe haber millones y millones. ¿Eso lo crees? ¿Que haya una especie de multiverso donde tal vez seamos fractales o tal vez el alma en un momento sea un pleyadiano, en un momento sea un andromedano, qué sé yo, o que eso se fractalice y vas recolectando de distintas fuentes que sigue siendo lo mismo? Hasta donde he podido averiguar metafísicamente hablando, sabiendo que no hay una fuente de confirmación, es así como dice, es decir, que lo que llamamos un alma humana, parece bastante claro que este cuerpo es provisional. Yo creo que cualquiera entiende rápidamente que viene de otro lugar y que luego se va a otro. O sea, que esto es un envoltorio que tomas con carácter perentorio y que por lo tanto lo lógico es que puedas venir de formas no humanas, que puedas ir hacia formas no humanas y que también puedas venir de otras. Recuperando el inicio de la charla, puede ser que simultáneamente seas leiadiano, arturiano o de donde sea, al tiempo que eres humano, porque es fácil realmente desdoblarse en el multiverso. Incluso en nuestra propia personalidad podemos dividirnos en parcelas, ¿no? A veces me pongo serio, ahora me pongo en broma, ahora pongo un modo de adaptación social, perfil bajo, ahora modo administrativo porque voy a hacer un trámite burocrático y realmente pueden habitar dentro de ti diferentes personajes y decimos que alguien es falso cuando se sale de su personaje central y claramente se sobreadapta al entorno. Decimos, esta persona es hipócrita o es falsa, pues está sobreadaptando claramente. Esa persona no es así en su esencia. Mientras que decimos que somos nosotros mismos cuando estamos en un entorno de máxima comodidad. O sea, cuando uno está cómodo, no siente amenaza por parte del entorno, entonces se muestra tal y como es, desde dentro hacia afuera, en máxima congruencia. Entonces, lo lógico es pensar que si este avatar puede habitar tantos personajes y pueden coexistir perfectamente, es que también multiversalmente podamos desdoblarnos en diferentes personajes. En el astral lo parece, en los sueños también lo parece más, porque cada sueño tenemos una personalidad un poquito distinta a la anterior. Así que todo apunta a que es así, que es lo más lógico, es lo que recibimos cuando canalizamos y también es lo que mejor encaja con nuestra experiencia humana. Eso que dijiste me parece que es súper interesante, la parte de que realmente vos decís, esa persona en su esencia no es así, y que realmente lo veo mucho en las sesiones, que uno lastima porque es lastimado, que uno ataca o agrede porque ha sufrido agresiones, y es lo que entiende como la vida. O sea, si tu papá de chiquito te pegaba, entendiste que esa era la forma de amor y de enseñanza, a través de los golpes, no tenés concepción de otra cosa. Entonces, ¿cómo lo podés juzgar a esa persona? Es lo que sabe, pero su esencia es completamente distinto. Realmente cuando entienda el por qué, se va a liberar y no va a ser más eso. Que de hecho he acompañado a muchas personas en sesiones y yo también cuando he hecho sesiones para mí también lo he aprendido.
y lo he sanado. Entonces yo a eso lo relaciono mucho al concepto del mal, también llamarlo mal, oscuridad, que creo que en el fondo es gente lastimada y que tal vez llevemos parte de eso. ¿Cómo entienden el concepto del mal o de la oscuridad, como lo quieran llamar? Digamos que lastimados lo estamos todos de una manera o de otra. La cuestión es la respuesta que damos a nuestras heridas, a las agresiones que hemos recibido, porque por el mero hecho de existir ya tenemos agresiones del entorno, de la gente, pues somos comida, somos útiles para otros y todos tratan de parasitarnos, esclavizarnos. La cuestión es qué respuesta damos. Normalmente le llamamos oscuridad a alguien que abusa de la fuerza, que ya emplea la respuesta ofensiva como manera de supervivencia y de adaptación a la realidad. O sea, en lugar de entrar por una actitud cooperativa, es decir, yo me siento bien y quiero que tú te sientas bien y que todos nos sintamos bien, sería una actitud de luz o por lo menos esa predisposición, que bajo el pretexto de que ha recibido una amenaza y una agresión, al igual que todos, pues entonces yo ya voy a atacar preventivamente a todos. O a la mínima considere que tú me has dicho algo que no me ha gustado, pues ya tengo pretexto para atacarte. Entonces, al final, todos tenemos un poco de cada uno, ¿no? Pero la cuestión es si habitualmente utilizo la agresión, la fuerza para someter, para abusar a otros preventivamente bajo cualquier pretexto de que sois malos o que me vais a hacer daño o que si no lo hago yo lo haréis vosotros o lo hará otro, entonces decimos que eso es oscuridad. Mientras que si a pesar de todas las hostias que hemos recibido, optamos preferentemente por una vía más diplomática, por una vía de entendimiento, por una vía de bien común, entonces decimos que estamos en la luz. Esto no significa que si soy de luz no pueda defenderme nunca y nunca pueda hacer daño, y que si soy de vía oscura no puedo hacer cosas buenas jamás. Porque claro, eso confunde a mucha la gente, que los tienen el villano 100% villano, entonces no les cuadra que tenga familia o que tenga hijos y que a lo mejor hagan actos de amor por ellos, porque los pueden tener perfectamente, ni tampoco cuadra que una persona que en general es buena persona, pues a veces se enfade, a veces te diga algo fuera de lugar, o a veces te diga algo que puede ser hiriente, o que haga algo que a tu juicio no está bien. ¿Por qué? Porque estamos en un plano dual. Y de hecho, la única forma de que no hubiera dual es que no hubiera sujetos. Si no hay sujetos, no hay ego, no hay bien ni mal, y por lo tanto, cuando no hay libertad, pues podemos decir que no hay ni bien ni mal. Pero si hay libre albedrío, entonces tenemos una vara de medir de si lo que buscas es generar bien común o estás dispuesto o qué resistencia tienes a la hora de hacer daño a otros. Ahí entra un poco la polaridad de ese juego. Sí. Una vez leí en un libro, que fue la primera partecita que leí, de una persona que está bastante censurada, porque es verdad esa parte de supervivencia, que creo que la mente se divide en supervivencia o vivir en libertad. Vivir en libertad le da camino al corazón. Mientras tanto, mientras viva en supervivencia, siempre va a actuar en supervivencia. O sea, va a estar a la defensiva, buscando atacar para que no me ataquen, lastimar para que no me lastimen, tratando de sobrevivir en base a todas las experiencias que cargues de esta vida, de anteriores, etcétera, etcétera. Y nombraba que la mente era la cárcel de nosotros, como que, bueno, que alguna raza superior no la había puesto, sigue siendo parte del juego, tratar de trascender esa mente. Y no creo que esté tan errado en el concepto, tal vez no en valores absolutos, pero no sé si está tan errado en la mente, realmente sea una especie de cárcel de lo que podría proyectar el corazón. ¿Eso cómo lo ves? Es algo que he considerado muchas veces, una hipótesis que la planteo bien, aunque no estoy de acuerdo en el fondo. Es verdad que las distorsiones se producen desde la mente, lo cual no significa que la mente sea la responsable última. O sea, pienso que la mente es un instrumento que sirve precisamente para establecer códigos de comunicación, para crear todo lo que llamamos tecnología, e incluso para cuestionar las cosas. O sea, las personas que cuestionan la mente lo hacen desde la propia mente que cuestionan, es decir, que es la propia mente la que finalmente le está dando las claves. Para mí la mente sí que es una herramienta válida, lo que pasa es que está muy contaminada. Lo mismo que el cuerpo es un aparato perfecto, biológicamente hablando, que está enormemente parasitado, contaminado, intoxicado, etcétera, etcétera. Entonces aquí la cuestión es la dificultad para conseguir que la mente, el corazón y el cuerpo empiecen a actuar de manera coordinada, de manera alineada. Para mí esa es la dificultad. Entonces, normalmente, como el ser humano tiene el centro de la conciencia en la mente, es allí donde se ven las mayores distorsiones. Sin embargo, cuando la mente está alineada al corazón, la mente es maravillosa. La mente es perfecta, la mente es un instrumento brillante para poder comprender el mundo. Hay grandísimos logros humanos, por ejemplo, un animal no podría hacer nunca. Todos los logros artísticos y tecnológicos no los podría hacer ningún animal.
El animal no tiene mente, tiene un instinto mucho más depurado, tiene unos sentidos mucho más desarrollados, tiene otras virtudes que el ser humano no tiene, pero también al revés. También el ser humano tiene virtudes y a mi entender no tienen tampoco los dioses. Los seres de otras dimensiones, cuando he tenido conversaciones con ellos, me doy cuenta de que es mucho mejor una conversación con un humano bien evolucionado y bien trabajado que no con un dios que tiene muchos conceptos metafísicos, pero que de mente, de sociedad, de psicología humana sabe muy poquito. Sí, eso, viste la gente que mira fútbol todo el día, pero después va a jugar algo así y no puede parar la pelota, creo que funciona así. ¿No? Creo, y por eso creo que pasar por esta vida debe ser un paquete de información y de evolución gigante, que ni siquiera lo valoramos, pero realmente creo que de acá salen bueno, en serio. Por eso estamos aquí, para valorarlo, para darle el valor que merece. Digo, vale, ahora que estamos aquí, no quiero tener que decir después, cuando esté en otra vida o en otro universo, decir, uy, lo bueno que era ser humano y cómo lo desprecié. No, no lo pienso despreciar. Lo aprecio estando aquí y ahora. Eh, Igual que el cuerpo, que es lo nombraste hace un ratito, que funciona perfecto. Mi novia es médica y he visto cada vez que estudiaba y tiene unas funciones que ni siquiera conocía. Es perfecto. Lo que pasa es que lo contaminamos mucho y a veces ni siquiera lo respetamos y lo valoramos. Pero la naturaleza funciona perfecto, el cuerpo humano funciona perfecto. Y hablando del plano físico, cosa que hemos aprendido, ni hablar de otros planos donde todo va en una sincronía perfecta. Por eso está bueno, me parece esto, rescatar de que estamos en un lugar donde vamos a llevarnos mucho valor, mucho aprendizaje, y a veces lo desperdiciamos desde el lugar de víctima, mirá lo que nos hacen, mirá lo que nos hacen, y capaz que se nos pasa la vida quejándonos. Hace, hace un tiempito estuve enfermo, que hacía rato que no me enfermaba, con fiebre, cosa que estaba en la cama solo, tranquilo, y me permitió hacer algunos viajes. No salía atrás, yo lo hago de otra manera, me hago autosesiones yo, y entendí y comprendí y pude liberar un enojo gigante que llevaba con situaciones de inconsciente colectivo, de todas las élites, toda la programación, que ya no nos vamos a meter en eso. Pero yo llevaba dentro un enojo gigante, una situación mía de chico, que se asemejaba mucho, por eso creo que me molestaba tanto cuando la veía eh, en la vida actual. Por eso creo que todo está en perfecta sintonía y cuando algo nos molesta tanto, por más que sea real lo que está pasando afuera, tiene un punto de anclaje en nuestra vida actual. ¿Eso cómo lo ves? Sí, porque hay muchas cosas que son objetivamente molestas y que nos generan bastante indiferencia. O sea, no respondemos ante todas las infinitas injusticias que hay en el mundo. O sea, atropellos, abusos, injusticias hay ilimitados. Sin embargo, algunos nos tocan directamente y otros, a pesar de que están existiendo, dormimos tranquilos por las noches sin pensar en ellos. O sea, eso es significativo. Eso es tal cual. Porque a veces se nos va a pasar la vida buscando si algo pasa en un país a 200.000 kilómetros de distancia, no me va a afectar nada, pero si en el fondo hay algo que me molesta mucho, tal vez tenga algo que resolver en mí. De hecho, hace un tiempito hice una sesión y a la chica le molestaba mucho situaciones de otro, y hablando en otro plano. Empezamos a buscar y había formado como un monstruo todas esas cosas que le molestaban. Y el monstruo después lo empezó a ver y me dice, no, pero está dentro mío. Cuando lo liberó y lo soltó, el monstruo bajó al nivel de ella, o sea, par a par, ya no le tenía miedo porque estaba a la misma altura, y se dio cuenta que todo eso estaba adentro de ella. Casi como es un juego de reflejos, este mundo. Eso a veces es complicado de entender, pero tiene mucho sentido. Bueno, el mundo de la psique, el mundo energético es tremendamente complejo y además todo es bastante intuitivo y bastante lógico cuando paras a pensarlo un poco. Como hemos dicho, nuestro sistema sensitivo responde hacia unos estímulos y no a otros. Y si responde hacia unos puede ser precisamente porque lo estamos alimentando de alguna manera. Y no siempre la alimentación es desde un punto de vista peyorativo. A veces algo te mueve para que hagas algo, para que acciones, porque tu misión, lo que has venido a hacer, lo que quieres hacer en esta vida, tiene que ver con algo que te tiene que llamar, te tiene que mover. O sea, si uno, por ejemplo, está diseñado para ser médico, le tiene que conmover el sufrimiento físico ajeno. Si a alguien le conmueve, en ese caso, pues la salud mental de otro, que otro se encuentra mal o que sufra emocionalmente, eso te tiene que mover en ti. No necesariamente tiene que ser desde una herida, pero desde luego la herida ayuda a que eso se movilice. Entonces,
tal vez no se pueda resolver porque no haya que resolverlo, sino que sirva precisamente como elemento de salida, al igual que nuestro cuerpo, cuando le falta hidratación, pues desarrolla un mecanismo que es la sed, o cuando le faltan alimentos, desarrolla un mecanismo que es la hambre. Pues lo mismo, desarrollamos una carencia emocional para motivarnos. Si estuviéramos en un equilibrio permanente, no haríamos absolutamente nada. Hay gente que insiste que no hemos venido aquí a hacer nada, sino que hemos venido a ser. Digo, esto no me encaja con la idea de encarnar. Cuando yo encarno para ser algo, eso ya es un propósito. O sea, si encarno para ser una jirafa, es que quiero vivir la experiencia de jirafa. Si acaso me puedo quitar, si me apetece, más deberes adicionales, pero el mero hecho de encarnar para tener una experiencia será para tenerla también de una determinada manera. No de cualquier manera, no es una jirafa en el zoológico que en medio de la sabana o donde sea. Entonces, para mí sí que existe claramente una idea de propósito, esta está basada en un deseo, y si acaso podemos decir que todo deseo, en cierto modo, se basa en una carencia, y de ahí el budismo, como arranca su narrativa desde allí. Te falta algo, vas a buscarlo fuera, y eso genera la rueda de samsara. Pero en cierto modo, cuando la conciencia se desdobla y empieza todo el juego, es porque hay un deseo, un anhelo de explorar la conciencia, de verse a sí misma, de experimentarse, de desdoblarse, de verse en múltiples. Por eso, para mí, la carencia en sí mismo no es un lugar que haya que acatar, sino que hay que entender. Hay que entender que la carencia es uno de los factores que da pie al juego en sí mismo. Sí, y es bastante necesario para el juego, por más que no nos guste. Eh, a ver, lo voy a tratar de formular para que se entienda la pregunta. Sé que es muy finita la vara, la brecha, casi como si fuera un velo, lo que es el inconsciente propio, con las programaciones propias, de lo que ya es salir a la parte colectiva. Por ejemplo, recuerdo una sesión donde el padre había fallecido, la chica tenía toda una historia con eso. Una vez que lo resolvió, le pidió que el padre le regale un mate en ese plano, se lo regaló. Cuando lo vino a buscar al plano físico a los días, lo encontró tal cual, absolutamente con cada detalle que vio, parámetro que me sirve para saber que eso fue una conexión con el inconsciente colectivo, con esa forma colectiva, y no algo del inconsciente propio. A veces he visto gente que ve monstruos y uno puede ser un miedo camuflado, pero no ha salido así, o a veces un arconte que es real. ¿Cómo podés distinguir esa brecha que, si bien es muy sutil y muy finita? Es claro, precisamente porque el fin es difícil de discernir y no hay un método básico. Lo único que normalmente, como tú dices, cuando hay sincronizaciones bastante fuertes y recurrentes, suele ser un buen método para descubrir que aquello que he visto es real. De hecho, para mí la parte más importante, primero, es tratar de comprobar las sensaciones. Todo lo que vemos en el mundo sutil puede llevar aparejado sensaciones o puede no llevar sensaciones. Si no lleva sensaciones, es fácil que sea una proyección mental. Es decir, tú tratas de proyectarte en meditación y ahí se te mezclan montones de automatismos mentales, interferencias, otras programaciones, y es fácil que esa información puedas considerarla inútil. Digamos que viene de otras inercias y de otros procesos mentales inacabados. A lo largo del día estamos haciendo una cosa, cambiamos a otra cosa, bueno, pues esa parte que se ha quedado inacabada vuelve otra vez en cuanto paras y quieres hacer una actividad. O sea, que es fácil que sea, digamos, una mente residual. Pero cuando tú eres capaz de conectarte con cierta concentración en algo y esto emana una energía, eso podemos decir que no es una proyección de tu inconsciente personal. Ahí ya estás conectando con planos energéticos, ahí hay una respuesta emocional fuerte y ahí estás conectando con un plano real. Real, también es real el mental, pero me refiero con un plano externo al tuyo. Estás entrando y penetrando en otras burbujas de realidad que conectan con la tuya. Cuando hay una sensación y luego además eso se corrobora en la práctica, ahí se puede decir que el match es absoluto. Y ya para meterme en programaciones colectivas, para hacerlo bien simple, así lo entiendo yo, como que el corazón fuera la bomba de agua y el inconsciente fuera los canales donde vos vas pretendiendo que pase para donde llegue él. Y de ahí venía mi pregunta, lo que nombré antes, que la mente casi como si fuera esa cárcel, porque somos súper programables, influenciables, sobre todo desde que nacemos. Si nos enseñan algo como y nos dicen que esa es la verdad absoluta y nos machacan eso, no es que ni siquiera seamos tontos ni nada,
nada, es que, bueno, es parte del juego. Entonces, la cantidad de programaciones de otros seres que probablemente tengan mucha más información que nosotros, como hoy en día se está viendo que es absolutamente manipulable. De 2020 para acá, ni hablar. Y cómo va a seguir. Por eso le doy el valor a los vivos y a las charlas, porque bueno, sirve para que por lo menos le ofrecemos una mirada distinta. ¿Cómo ves todo este escenario que se está viviendo? Vamos por buen camino, aunque todavía queda mucho. Claro, lo que has comentado es muy importante y es prácticamente todo ser humano, desde su infancia, sigue todavía respondiendo a heridas que recibió en los primeros años. Si a uno le dijeron que es tonto, se pasa la vida entera dando a demostrarlo que no lo es. Si a alguien le dijeron que es guarro, que es estúpido, que es desordenado, que es feo, casi toda su vida va a tratar de demostrar que no es. Si no es en los primeros años, será en los siguientes o donde sea. Pero básicamente, 2 o 3 heridas pueden articular prácticamente una narrativa vital del 99% de los seres humanos. Prácticamente todos estamos respondiendo a 4 o 5 heridas básicas y a veces solo a una. Claro, imagínate todo lo que refuerza en los medios de comunicación esa programación. Tienes que ser el más guapo, el más triunfador, el más esto, el más lo otro. Y no puedes evitarlo, sigues programado aquí. Y en parte tiene sentido y no es una crítica, realmente tiene que ser así para que podamos funcionar y echemos a andar. Por eso hemos dicho que la herida sirve para algo. La cuestión es primero identificarla, usarla a tu favor, usar esa fuerza a favor de los objetivos como un elemento de motivación. Si nosotros vemos a alguien comiendo desesperadamente, no llegamos a la conclusión de que a esa persona le gusta mucho comer, sino que tiene mucha hambre. Entonces, ese sustrato psicológico adicional es lo que le da esa mayor carga de empuje. A veces confundimos ese exceso de pasión con que la persona ha encontrado su propósito de vida y a veces simplemente es que tiene demasiada hambre, que la herida todavía está muy sangrante, muy abierta y por lo tanto esa voracidad extra que identificamos como una conexión plena, realmente es una emoción que busca ser compensada. La humanidad está yendo a un momento en el que todo eso va quedando un poco más claro. La gente va entendiendo un poco mejor cómo funciona este esquema psicológico. El que más que menos sabes que está condicionado. Sabes o sabe que ha sido manipulado. Sabe que mucha información que da por cierta no lo es. Incluso de la que ahora damos por verdadera o más o menos fiable, vamos a tener que comernos muchas veces nuestras palabras y decir, pues bueno, no era exactamente así, así que tengo que matizar al cabo de unos años. Y bien que sea así, porque significa que estamos aprendiendo y mejorando. Teniendo en cuenta los aspectos astrológicos de los próximos años, lo lógico y deseable y esperable es que aprendamos una barbaridad, que aprendamos mucho mejor de lo que hemos aprendido en el último septenio, que hablando en términos colectivos no ha sido poco, sino que ha sido realmente una barbaridad. Así que los próximos 7 años parecen espectaculares en cuanto a cuántos conocimientos se van a desplegar en cada una de las almas que hayan venido aquí con el firme propósito de sacarle el máximo jugo a la experiencia de encarnación. Y de hecho, esto lo hablábamos, creo que desde el primer vivo que hicimos, lo hablamos en el segundo y lo hablamos en el tercer acá, que hay energía mucho más fuerte disponible, pero eso lo puede contratar cualquiera. Pensás en algo y se te aparece que hacía, o en alguien que hacía 10 años que no veía y aparece, o te llama, o viste una foto, así por dar un ejemplo sutil, hay un montón. Por eso creo que es como toda una corriente que va para ese lado. ¿Crees que sea un cambio, un fin de ciclo, un fin de era o no? Para mí sí, para mí es clarísimo. Es decir, estamos en la transición entre eras porque cuesta aquí delimitar principio y final. Algunos dicen 2026, inicio de nueva era. Me parece coherente y correcto astrológicamente hablando, pero lo interesante es la transición, no cambiamos realmente de un día para otro, lo mismo que en todos los procesos de nuestra vida no saltamos de un día para otro. Hay gente que dice, me he casado, y digo, bueno, ya, pero lleváis un noviazgo de unos cuantos meses, y eso solo es una culminación festiva y civil o religiosa de un compromiso que ya se sobreentendía que estaba de antes. Pues lo mismo, cuando cambiamos de era, es un proceso de transición gradual, lo mismo cuando pasamos de una estación a otra, no pasamos de frío a calor, de calor a frío, sino que realmente vamos viendo cómo todo se va compasando. Entonces, para mí ya estamos
en un cambio de era, estamos en esa transición, estamos experimentando como el viejo mundo, como si fuera un invierno, empiezan a caerse ya todas las hojas en el otoño, empieza a destruirse, empieza a anquilosarse, y poco a poco nuestro nuevo mundo, la otra parte, simultáneamente a ese invierno del viejo sistema, empieza a crecer tímidamente, empiezan a aparecer los primeros brotes verdes, todavía muy lentos, todavía muy maduros, todavía prácticamente sin dar frutos, pero empezamos a crecer como humanidad, como una humanidad alternativa, mientras toda se marchita, se consume, se congela y queda y se genera en un estado de hibernación perpetuo. O sea que estamos justo en ese momento tan emocionante donde podemos ser parte de esa primavera de la humanidad. Y realmente drástico y marcado el fin de ciclo, me parece. Por eso se ven mucho en los cierres. Y de hecho tendremos que valorar también en el lugar y en el momento en el que estamos también, porque, bueno, es como un partido de Champions League de finales, lo juegan los que lo pueden jugar, así que está bueno que estemos acá. Para que había algunas preguntas en la cajita que quiero ver si hay algunas que son bien de astrología, que yo ahí mucho no me quiero meter. Los 144.000 son almas no terrícolas encarnadas actualmente, preguntaban. ¿Cómo? ¿Perdón? Los 144.000 almas no vale. son. La masa crítica, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo, según mi punto de vista, la masa crítica ya hace mucho tiempo que están encarnadas, activas en este momento, para hacer un cambio profundo en la historia de la humanidad. Lo cual no significa que eso se haga, insisto, de un día para otro. Para mí ya lleva bastante tiempo en marcha ese proceso y hace falta una profunda depuración de cada uno de ellos. Pero aún así, ya está en marcha y ya está todo preparado y dispuesto para poder hacer ese gran cambio que para mí ya se está haciendo. Yo lo estoy viendo, por lo menos. A mí no me parece que esté por empezar, ¿no? Ya ha arrancado hace tiempo y bueno, pues vamos en las fases iniciales. Por lo menos cuando te acabas de abrir un canal y tienes 30 seguidores, digo, bueno, pues paciencia. Estamos esperando un momento que desbanquemos a los más grandes. Sí, ya llegaremos a ese momento. Y bueno, me hiciste acordar porque hace poquito, no, hace un tiempito subí un video, lo único que nombré fue a los grandes, ¿viste? Los bancarios grandes, las familias que controlan, bueno, uno de los apellidos de eso, que era una noticia de la página de ellos, y después puse un video de los Simpsons, nada más, o sea, no hice ningún juicio de valor, me lo censuraron acá a los 3 segundos que lo subí, lo tuve que subir al canal de Telegram. Por eso también jugamos con las herramientas de ellos, ni siquiera es que está bueno el juego en complejidad, también creo que son las armas que tenemos. Te termina molestando a veces un poco la censura, yo sé que vos le das muchísimo más, pero bueno, son las reglas del juego que tocan. A mí no me ha molestado nunca demasiado, me parece hasta divertido como un elemento más del juego, ¿no? Porque al fin y al cabo en los juegos siempre tienes enemigos molestos, enemigos que vienen a trabarte. Recuerdo un videojuego que me gustaba mucho, que en uno de los niveles te invertían los controles, es decir, cuando tú le das a la derecha se iba a la izquierda, cuando ibas arriba iba abajo, y te volaba la cabeza, ¿no? Pero si lo recuerdo precisamente es porque me marcó por lo ingenioso, digo, es ingenioso, o sea, lo he pasado mal, pero lo recuerdo toda la vida. Entonces, me gusta cuando el sistema se pone difícil en cosas que al fin y al cabo tampoco son graves. En otras cosas que son más graves me molesta más porque ahí hay bastante más riesgo. Pero la censura es algo relativamente fácil de sortear. Es algo que tenemos muchos mecanismos. Y además que yo, claro, como personalmente tampoco no estoy alimentando ningún canal personal o por lo menos no genero ningún tipo de monetización ni ningún ingreso directo por mis redes sociales. Si me cierran me da igual, o sea, no es un problema. Ya saldré de otra manera, saldré en otros canales, saldré en otras plataformas, me da exactamente igual. Precisamente porque no quiero poner el riesgo, o sea, no quiero tener que jugar excesivamente con esas reglas y tener que estar sujeto a pasar por todos los aros psicológicos que nos van colocando. Y por eso pues ya voy haciendo por aquí y por allá. Entonces, por esa razón ya me he buscado una manera de que no me afecte demasiado. Pero al fin y al cabo, jugando con los eufemismos y evitando palabras claves, puedes sortearla bastante bien. El Shadowban te lo vas a comer. O sea, te van a invisibilizar la cuenta todo lo que puedan, te van a hacer bajar seguidores siempre que puedan, o sea, van a hacer todo tipo de guarradas para que crezcas lo mínimo. Pero es igual. Al fin y al cabo, yo creo que ya hemos hecho tantos vídeos que el que no quiera enterarse es porque no quiere. Sí. Aparte, esta también. ¿Sabes cuál fue el error mío? No tapar el apellido del que te digo, que no lo quiero nombrar porque tapé
de lo que se hablaba, pero me olvidé de tapar el apellido. Bastante conocido, hermano. Ya, imagino, bueno, pues eso, los nombres propios, los apellidos, hay mejor utilizar eufemismos, salvo que sean seres que ya están muertos o lo que sea, que bueno, ahí aún puede haber un poquito más de Sí, flexibilidad. es la descendencia, pero la descendencia a veces viene más recargada que lo original. Pero bueno, me causó porque ni siquiera llegué a subir lo que ya me lo habían. Vos podés explicar cómo armar algo, un arma, que no pasa nada y el video se ve un montón, pero llegar a nombrar algo de ello y chao, censura. Pero bueno, parte del juego y me río. Volviendo ya a los otros temas que son. eh, Hablábamos de vidas pasadas y de universos paralelos también, porque debe existir vidas en paralelo, también jugando con esa percepción del tiempo que es la mente, que en ese plano cuántico no funciona así. De hecho, una herida que te pasó, por ejemplo, a los 3 años, cada 3 años se puede repetir porque en esos lugares cuánticos funciona en ciclos, no funciona en tiempo lineal, por lo menos así lo entiendo yo. ¿Crees que a su vez hay vidas paralelas? Me acuerdo, hice una sesión con esta amiga y se veía atrapada con unos arcontes fieros, no, esos reptiles fieros. Y la sensación de atrape también la sentía en este plano físico. ¿Eso está pasando en otros planos? ¿Cuántas, obviamente que no se le puede poner un número, o tal vez sí, cuántas crees que haya capas o cuerpos que tenemos y que estén interactuando? Difícil de precisar. Yo no te atrevería a darte un número, lo que sí que puedo es confirmar que existen muchos planos paralelos y en el astral es algo bastante notorio, cómo nuestro cuerpo se desdobra en diferentes niveles de fractalidad y cómo se dan esos secuestros de pedazos de alma, pedazos de cuerpo energético, pedazos de cuerpo astral, que están enganchados en un lugar y otro y custodiados por muchas entidades que lo parasitan. De hecho, prácticamente todo ser humano tiene bastantes fractales atrapados en diferentes espacios dimensionales. Y además se puede comprobar, incluso uno mismo, cuando se da cuenta que le cuesta concentrarse o que no puede activar según qué recuerdos, es porque diferentes capas de su cuerpo mental están secuestradas. Hay una serie de entidades inorgánicas, unas muy específicas, que lo que hacen se enganchan como larvas en nuestra cabeza, o sea, en nuestro cuerpo mental las tenemos ahí enganchadas. No sé si habías visto la serie Futurama. Sí, Había algunos parásitos extraterrestres que se les enganchaban con unas larvas verdes aquí en la cabeza y atontaban a la gente. sí. Y Puede creo ser que perfectamente un primado negativo de esas entidades inorgánicas, cómo se nos engancha, se nos ponen muchas y realmente se ralentiza nuestra actividad mental. De hecho, se pueden freír cuando les lanzas según qué energía, las puedes como electrocutar y entonces recuperas mucho el dominio de tu mente. O sea, puedes visualizar, digo, ¿hay alguna larva por aquí? ¿Hay alguna entidad pululando por mi campo mental? Puedes visualizar como una electricidad se las lleva, las electrocuta, las aparta y notarás, después de haberlas freído, cómo tu mente se relaja y empiezas a recuperar el control, incluso cómo hasta tu memoria se vuelve más fina, más nítida, más rápida y más elocuente, porque lo que está ocurriendo es que traban la fuerza prensil y el empuje que tiene tu mente para acceder a los recuerdos. No es que estén borrados los recuerdos, es que la fuerza que tienes, como si tienes la biblioteca y ahí están todos los archivos, pero el bibliotecario se desmaya a medio camino y no es capaz de llegar al otro fondo de la estantería, o sea, no tiene fuerza física en las piernas para poder llegar a buscar esa información. de hecho es un mecanismo de protección de la mente. Mientras menos te acuerdes de algo, quiere decir que ahí hay oro puro. Ahí hay un trauma bien blindado, bien guardado. Viste que hay gente que te dice, desde mi infancia no me acuerdo nada. Probablemente haya mucho que resolver por ahí. De hecho, se aclaran de eso. Eh, Sigue siendo como diseñamos el juego, un juego de energía. Que está bueno. No, a veces no nos gusta, a veces realmente tendría ganas de darle un par de cachetadas a algunos de los que manipulan tanto, pero bueno, cuando lo ves de una perspectiva dentro de un enojo, después entendés que es parte del juego. A veces no te agarran algunos enojos del 2020 para acá, te das cuenta que se han acelerado muchísimo, que inventan una cosa, largan otra, a los 2 días, ni siquiera esto no pasaba antes. Largan un Sí. suceso gigante, después otro arriba, casi desesperado. Es decir, sí, ¿qué tan desesperados están? ¿Por qué no podríamos vivir un poquito más tranquilo? ¿Te agarran eso o no? Claro, es que a ver, ellos quieren crear un estado de conflicto permanente. A mí lo que sucede a nivel macro me enfada poco porque le veo poco recorrido. O sea, no veo
que puedan funcionar demasiado. Me siguen obviamente indignando muchas injusticias que se producen, muchos abusos, toda la manipulación me es molesta, me es incómoda. Y también me puede molestar el hecho de que la gente pues tarde mucho en reaccionar, ¿no? Incluso la gente que ya está un poco en línea, que todavía se quede anclada en batallas inútiles. Es decir, claro que hay que pelear, pero no hay que pelearlas todas, no hay que pelear absolutamente en todas las tonterías, porque hay muchas que son absolutamente irrelevantes. Para mí hay varios de estos políticas sociales que se hacen que simplemente lo único que buscan es fomentar la división, que ni siquiera buscan implantar un plan, sino simplemente buscan perturbar, distorsionar y distraer. Y son muchísimas. Entonces, por lo menos en esa, entrar muy poco. Entras un rato, das tu opinión, te das cuenta del engaño y sales, ya está. Entrar, opinar y salir. ¿Es bueno entrar? Sí, es bueno entrar para conectar con ese inconsciente colectivo, para conectar con la humanidad, para no desconectarte de ella. Quedarte completamente fuera no es buena idea. Si te aíslas demasiado, luego te va a costar entrar, te va a costar conectar con la gente y luego te va a incomodar muchísimo su vibración. O sea, si generas mucha incompatibilidad con los temas colectivos, yo vi que estar por encima del bien y del mal, luego te va a costar mucho cuando tengas que hacer alguna transacción económica, cuando tengas que tener relación, yo qué sé, pues con un fontanero, con un trabajador o lo que sea, y veas que el nivel de incompatibilidad se va incrementando o cuando hay un trámite se puede eternizar, porque tu energía no está registrada por ellos. Si no está registrada por el sistema, sí, pasa desapercibido, pero tampoco te van a ayudar cuando lo necesites. Entonces, la idea es ser capaz de meter el pie, mimetizarte ligeramente y luego salir. Tener la capacidad de entrar y prosperar, pero no mantenerte allí, no meterte en el barro, no seguir jugando en el barro y no seguir alimentando el juego, pero tienes que ser capaz de entrar, ser capaz de ganar y ser capaz de volver. Si te vas completamente fuera, estás perdido dentro del juego, estás perdido del juego, me refiero. Eso es tal cual. Aprende porque la vara también es muy finita, es muy sutil. Si te metes al barro, una vez que te embarraste, te metes. Puedes ver las rayitas en el cielo, que por más que no consuman nada, estás viendo rayita que pasan, rayita que pasan, y no llueve nunca, y después te hablan de una cosa que. Entonces, algunas son difíciles. Por eso está bueno eso de tratar de medir cómo uno entra y cómo no, porque si te metes también te comes y alimentás lo que ellos buscan. Entonces es muy sutil. Y me sirvió lo que te contaba hace un ratito de encontrar el enojo que no ni sospechaba. Yo tenía un dolor de algo que era de muy chiquito y lo encontré gracias a una situación de estas macro, que bueno, entonces en el fondo me sirvió y ahora le quito mucho menos alimento a todo eso. Voy a ver que le pido disculpas a todos los que están poniendo que le lean la pregunta, son un montón. Vamos a tratar de contestar todo. Después, en algún momento, me dijeron que era semilla estelar. Creo que me sirve para ver cómo fue la infancia y darle todo más sentido. ¿Tú crees que haya algo más que nos sirva sin saber de dónde venimos? El conocer el origen de alma, si no comprendemos lo que significa ese lugar de origen, es decir, que saber que eres pleiadiano, si no sabes lo que son las pléyades, si no sabes lo que es un pleiadiano, si no sabes lo que eso conlleva a nivel anatómico, energético, de misión, tampoco te sirve de mucho. Más bien lo interesante es identificar cuáles son las pulsiones que te mueven aquí, qué te mueve, remueve, conmueve en esta vida, eso es lo más interesante. El comprender que somos en simultáneo, en paralelo, en otras dimensiones, yo creo que no es demasiado relevante. Yo creo que a efectos prácticos y de visión puede ser una información que a algunos les va a confundir más que otra cosa. Tal cual. A veces hasta lo veo como, y en otra vida quiero ver si fui un rey o un faraón o si soy un pleyadiano. Más vale jugar acá con la información que tenés acá, porque si no, a veces uno trata de alimentar el ego o compensar algo que te aporta algo, porque si no, ¿de qué te sirve saber? La idea es, si tú vas a buscarlo con la idea de obtener información explicativa sobre lo que está pasando, entonces vale, o sea, digo, vale, yo quiero comprender mi naturaleza, pero para saber que mi esencia sanadora tiene un resorte en un pasado más nuclear. Digo, vale, entonces entiendo la esencia sanadora o la esencia protectora o la esencia guerrera o la esencia del tipo que sea. Si te sirve para entender y encajar algunas piezas, vale, pero ya está. No para simple y exclusivamente alimentar la curiosidad, porque tampoco no lo vas a saber utilizar bien ni lo vas a encajar bien, o incluso va a activar prejuicios, porque por lo general la información que puedas obtener sobre el origen va a ser muy vaga y muy abstracta. O sea, difícil de encajar aquí. O sea, el que vaya a investigar los pleiadianos se dará cuenta de que humano que sabe más de los pleiadianos sabe muy poco, muy poco.
cómo es esa forma de vida, de cómo funcionan, de cómo se relacionan, de cómo es su sociedad. El que sabe más sabe muy poco. Entonces, lo que puedas obtener en una regresión, en una canalización, es basurilla. Son tonterías. No va a ser mucha información útil. Aparte, a veces me parece que puede jugar una espada de doble filo de un mecanismo de escape, y me escapo de la vida que estoy teniendo porque me puedo llegar a armar un mundo de fantasía que puede ser real en otro plano, pero acá toca esto, entonces a veces casi que nos vamos y puede terminar ser perjudicial en vez de aportar. Está bueno lo que dijiste. Para que mientras voy leyendo otra. Esto porque no me causó un poquito de gracia, lo digo con respeto. Pero una vez me dijeron, esta es mi última reencarnación y quiero que no me quede nada pendiente, como si fuera el último día de escuela y después ya, yo por lo poco que entiendo la vida y el juego, no creo que funcione así. Como me parece que si quedan cosas pendientes se van a terminar de resolver en esta o en la vida que sea o en otro plano, pero resolver se va a resolver. ¿Crees que sea las últimas encarnaciones de toda esta camada o no? Depende de que entendamos. Claro, si entendemos encarnaciones en este plano, pues no sé, a lo mejor. Es decir, es un tema muy recurrente últimamente, porque ya hace unos años lo escuché en 2 o 3 personas y ahora lo escucho casi a diario. ¿Por qué tantísimo asco a este plano? O sea, tanta aversión, tanta repugnancia. Digo, realmente hemos venido a mejorar este plano, a mejorar este mundo, y como hemos dicho, creo que hemos dado buenos argumentos para entender que esto también tiene su valor. Y entonces también, como tú has dicho en lo anterior, puede ser un mecanismo de escape, presuponer que cualquier otro plano distinto a este es mejor. Eso es una falacia escapista, porque si no eres capaz de recordar perfectamente el equivalente a un día entero de otro plano, ¿por qué presupones que el otro plano es mejor? ¿Cómo tú sabes que no quieres volver aquí? A lo mejor estás yendo a otro lugar que es peor del que estabas escapando. Entonces, para mí, la afirmación que se hace aquí desde el cuerpo mental de no quiero que sea mi última vida o que esta no es mi última vida, es una información o es una afirmación que se hace desde bastante desconocimiento. Y a mí esto no me esté gustando, puede ser una afirmación absolutamente real. Ahora, que yo tenga claro que cualquier alternativa es mejor, eso no está nada claro. Digo, vale, ¿te acuerdas perfectamente de en qué lugares y dimensiones has estado antes? ¿Puedes recordar muchos fragmentos, no un instante que estabas ahí de puta madre no sé dónde? Digo, no, acá también podemos rescatar aquí el mejor momento de tu vida y pensar que todo el monte es orégano. Por eso a veces comparto algunas de noticias de programaciones, pero tampoco me gusta tanto, porque si no uno como que le termina agarrando un asco a este plano y está lejos de lo que entiendo por la vida. Lo venimos hablando. El cuerpo realmente es una máquina perfecta. Si estudias un poquito de anatomía y cómo funciona, no lo podés creer las funciones que tiene. Ni hablar de la mente, ni hablar. Y ni hablar de otros planos. Y si lo mirás en la naturaleza, todo sigue los mismos patrones. La figura de Fibonacci, ¿viste? Sigue todo como si el que lo creó hubiera puesto su firma en todos lados. Entonces, volvamos a recordar lo que somos sin perder el eje, porque a veces, está bien, del otro lado se han esforzado bastante en hacer muchas cosas, pero sin perder el eje. Por eso está buenísimo, me parece, esto que dijiste. Y si sirve para que alguien también lo vea, me quedo con eso. Para que, a ver si había otra que me están diciendo que no la leo. Si los planetas también tienen cuerpos astrales, capas, preguntan. No lo sé, por lógica deberían tener. Los planetas habría que ver primero qué son, porque no está nada claro lo que son, si son plasmas, si son entes, si son cuerpos astrales. Lo que sí que podemos ver es que lo que llamamos planeta, cuando vamos al astral, tiene una frecuencia electromagnética, es un espacio, es un ser, es una energía, y si es una energía en algún plano es algo vivo. Que tienen su contraparte astral, la tienen. ¿Qué son? No te lo sé decir. Entonces, lo lógico es
que todo objeto que está en lo físico, en un estado plasmático, líquido, gaseoso, lo que sea, tenga su contraparte astral. Entonces, por lógica diría que sí. Y funciona en perfecta sincronicidad con su contrapartida en otros planos. De hecho, yo usando la herramienta de biodecodificación, cada vez lo confirmo más. O sea, si tenés un problema en el ojo es que en otro plano hay algo que te molesta de ver, por hacerlo resumido y sencillo. Pero tiene contraprestación directa. Si tenés algún problema en el ojo, no, probablemente no es algo que no digerís, una situación que no digerís. Es algo que te duele ver. Pero se han enfocado tanto de chiquito en entrenarnos que solamente el plano físico es el único válido y tal vez el mental, tal vez, y el resto no existe, que nos estamos perdiendo de mucho. ¿Qué crees? Sí, claro, todos los planos están sincronizados. O sea, si el físico tiene alguna serie de carencias, dolencias y demás, algo en el energético, en el mental o en varios más, tiene que estar padeciendo lo que padece el físico. Entonces el físico está reflejando. Evidentemente se pueden dar cuestiones en lo físico, pero luego también se acabarán traduciendo en el mental y en el emocional. Si estoy cojo en lo físico, pues luego también en lo emocional voy a sentirme también más inválido, con menos capacidad, con menos destreza, con menos operatividad y en el mental también. Voy a condicionar todas mis estrategias mentales a esa cojera. Así que para mí todos son sincrónicos, todos se van alineando mutuamente. Y entonces la gracia es que en los planos sutiles tenemos un poder y una capacidad de respuesta superior que en el físico. En el físico tal vez lo que requiere una operación tremenda, en lo energético lo puedes hacer muy rápido, sabes dónde buscar, si sabes cómo dirigir tu intención, sabes cómo dirigir la energía, puedes hacer operaciones alquímicas muy deprisa. Entonces, es la ventaja de trabajar en otros planos. Y también que si tú solucionas algo en lo físico, pero no en lo mental y lo energético, va a aparecer otra vez. Esa también es otra. Ahí preguntan, está bueno, porque aparte no va a tener una única respuesta, porque es infinitamente amplio. Los sueños son recuerdos de otros planos. ¿Por qué soñamos con sitios que no conocemos? Te dejo porque acá podemos hablar 1 hora y media o 5 minutos, porque Lo tenemos resumido. A ver, los sueños simplemente son acceso a otras dimensiones en las cuales está también incluido parte de todo nuestro inventario de nuestro cuerpo mental. Entonces, viajamos a otras dimensiones, a otras vidas, también están nuestros recuerdos, nuestra burbuja de realidad, o sea, es un campo de experimentación infinito, ilimitado, en el que cabe prácticamente todo. Entonces, hay sueños que son puramente endógenos, son prácticamente una proyección de tu cuerpo mental con tu burbuja, son tus recuerdos, tus inercias y mecánicas mentales. Si has estado haciendo cosas en el día a día, pues eso es lo que vas a soñar. O sea, esos son los sueños habituales. Todo el residuo de tu cuerpo mental se va a expresar en el sueño. Todos los deseos van a crear burbujas de realidad en los sueños y luego también vas a acceder a otros planos. Y todo va a estar mezclado. Y el hecho de que esté todo mezclado es lo que lo vuelve tan confuso. Sobre todo porque por esas larvas de mierda que tenemos también, pues se dificulta mucho que nuestro cuerpo mental aplique el discernimiento que sí que aplicamos en este plano. ¿Crees que el juego, yo lo voy a seguir llamando juego porque, o la vida, cada uno lo llame como quiera, funciona en equilibrio y sigue siendo un equilibrio de energía? De hecho, la figura del Yin y el Yang termina siendo un equilibrio y todo el universo, los multiversos, todo funciona en equilibrio. A veces tenemos como la idea que la luz tiene que ganar y la oscuridad desaparecer, y no sé si funciona así del todo. Para mí siempre está en equilibrio luz y oscuridad, pero claro, el tema es que normalmente definimos oscuridad como lo malo y la luz como lo bueno. En lugar de decir oscuridad como la parte que no está siendo iluminada por la conciencia y luz como la parte que está siendo iluminada por la conciencia. Entonces, no todo lo oscuro es malo, ni todo lo luminoso es bueno. Entonces, en el sentido de conciencia, o sea, cuando tú pones conciencia en algo, automáticamente estás dejando de poner conciencia en otras cosas. Entonces, en ese sentido, esa luz crea una sombra. Yo te estoy viendo a ti. Mientras estoy viendo a ti, pendiente de ti, dejo de mirar todo lo que está a mi alrededor en mi habitación. Entonces, todo eso se convierte en inconsciente, se convierte en sombra. En ese sentido, siempre hay un equilibrio. Todo lo que pongo de luz en un lugar es sombra que genero en otro. Pero eso no equivale a bueno y malo. Por esto cuando decimos la luz ya ganó en términos de los buenos ya ganaron, es porque la luz tiene bastante más potencia energética que la oscuridad, o mejor dicho, que los buenos tienen más potencia que los malos.
¿Por qué los malos están concentrando prácticamente toda su potencia en cuestiones regresivas, mientras que los buenos conectan toda su potencia en cuestiones evolutivas? Entonces, lo evolutivo tiene más potencia y más fuerza que lo regresivo. Entonces, normalmente la luz va hacia lo evolutivo y la oscuridad va hacia lo regresivo. Y eso es lo que marca la diferencia en la contienda, y por eso dice que la luz, o mejor dicho, la evolución, aquello que está condenado a mejorar, a subir escalones de conciencia y por lo tanto de operatividad y de poder y de capacidad, está condenado a ganar a aquello que quiere que todo se mantenga tal y como está y que no cambie nada. Esos tienen las de perder, que esos son generalmente lo que decimos los oscuros. Está buenísimo. Aparte, a veces, claro, sigue siendo programación la palabra bueno o malo, porque es muy, muy de programaciones del ser humano. Y he visto a través de acompañar en sesiones, si no hubiera vivido situaciones oscuras, no se hubiera dado cuenta del valor que tiene. O sea, y me voy a un caso más muy extremo de una chica que sufría abusos del padrastro, y en el momento, imagínate, lograr la oscuridad eterna, infinita. Pero desde una mirada corta, cuando pasaron muchos años, después me habló para hacer la sesión, luego de que habían pasado muchos años, hasta pudo perdonar esa situación. Imagínate la grandeza que a uno le implica lograr perdonar algo que te hizo sufrir tanto. Que no cualquiera lo puede hacer, y si no hubiera pasado por esa oscuridad, no hubiera sabido que era capaz de perdonar esa situación. Perdonarla significa entender el porqué, etcétera, etcétera, y tener una grandeza gigante de alma para hacer eso, y aprender la fortaleza que uno tiene. Porque esto no creo que sea por estudiar libros, creo que es por trascender situación. Por eso creo que la oscuridad es muy necesaria, si bien está a veces necesaria para la evolución del alma, por más que no nos guste. Creo que a veces no aprenderíamos situaciones si no hubiéramos atravesado determinados dolores, lo que fuera. ¿Cómo lo ves? Yo creo que todos los que estamos acá, más todos, pasamos traumas seguros. No creo que exista un solo ser humano que no haya aprendido a través del dolor, a través del sufrimiento. Obviamente que la alegría nos gusta, la risa nos gusta, pero es parte de la vida, es parte del equilibrio que hablábamos. Muchas veces con el estómago lleno pues nos saciamos y dejamos de hacer lo que sea, ¿no? A veces hasta que no te aprietan un poco los zapatos no te mueves lo suficiente. Lo que permite la experiencia que has contado, sobre todo, es una despersonalización. Normalmente lo que genera más trauma, más enojo, más rabia en las experiencias que hemos sufrido por parte de otros es personalizarlo demasiado. Es por qué me lo ha hecho a mí, qué he hecho yo de mal para merecer esto. O sea, soy culpable de que me haya pasado esto. Cuando comprendes mucho más la estructura del depredador, la estructura de la persona que tiende al abuso, que tiende a la agresión, te das cuenta de que normalmente lo hace porque te instrumentaliza, porque te cosifica, porque a la víctima es una víctima genérica. O sea, te toca a ti porque te he pillado delante, o sea, porque te considero débil y porque quiero poder atacar a alguien que no me genere respuesta, ya que no pude atacar al que fue más fuerte que yo, pues te ataco a ti que no te puedes defender. Entonces no hay nada genuinamente personal, no es un castigo por algo malo que has hecho, sino más bien forma parte de su propia naturaleza depredadora, su propia naturaleza instintiva, su propia naturaleza de supervivencia. Y una vez que entiendes eso es más fácil perdonarlo, porque también te perdonas a ti. Dejas de pensar que hay algo malo en ti que haya propiciado eso. Dejas de pensar que ha habido un error. Sin embargo, una vez que lo entiendes, incluso desde una perspectiva de sacrificio, digo, bueno, mira, eso me ha pasado por algo y para algo, quizá he contribuido de algún modo retorcido, extraño y macabro a un bien común. Lo que está claro es que a partir de esas experiencias te vas a motivar a hacer cosas que de otro modo no harías. Por ejemplo, para que nadie más tenga que pasar por eso, a lo mejor te involucras en otras causas sociales, alivias mucho más sufrimiento en este mundo y tal vez consigas contribuir a crear una mayor felicidad. Tal vez toda la energía de tu trauma sirva para que muchas partes de la humanidad vivan una experiencia mucho mejor. Así que dentro de esa lógica y esa perspectiva de equilibrio, toda la energía acumulada en el trauma puede ser transmutada en mucha felicidad para otros y de vuelta para ti mismo, porque siempre es agradable pues ayudar a otros y compartir la alegría, la felicidad y el aprendizaje. Tal cual, tal cual. Robert, yo por mí me quedo charlando hasta que vos quieras, pero vos cuando ya estamos me avisás, no quiero abusar del tiempo. Cuando vos quieras Vale, me decís, hacemos yo una por más, mí, que ya estamos en hora y cuarto. por eso.
La tenía, y por decir toda la introducción esta, porque aparte estaba leyendo, le agradezco ya que de paso todo lo que han dejado lindos comentarios, han dejado muchísimas preguntas, quedarán para otra ocasión, no se pueden contestar todos, si no estaríamos 3 horas y media, pero bueno, le agradezco de todo corazón la compañía y los mensajes que han mandado. Déjame ver si encuentro alguna última, ya, y... Ah, no, pero esta es mía y está, porque algo que todos en algún momento hemos visto, bueno, la gran mayoría, los Simpsons, porque hablaste de Futurama, son de los mismos creadores, cómo utilizan el primado negativo, pero ahora están quedando súper en evidencia, porque prácticamente no hay capítulo que no pase en estos tiempos. ¿Crees que sea primado negativo puro o hay algo más atrás? Como mostrante, mirá que lo estamos haciendo nosotros, casi como un juego un poco perverso. Sí, como una firma, como has dicho, del creador, ¿no? Como decir, oye, pues, bueno, programación predictiva, pero ya con un descaro, con una sorna quizá exagerada. Sí, es como una manera de decir que los guionistas de Los Simpsons también son los guionistas de los acontecimientos sociales, como diciendo, es la misma mano. O sea, que ya el que dibuja esos guiones y todo esto, pues es la misma persona o recibe órdenes de arriba. Yo creo que cada día, con ese nivel de descaro, es poco probable que mucha gente piense que eso es casualidad o que simplemente es la providencia o que es una suerte de azar maravilloso, una carambola cósmica que lo acierte en todo con esa precisión milimétrica en algunas cosas que son imposibles de predecir. Otras son algunas que tiras a lugares comunes y es normal, pero cuando ya son eventos muy concretos, aquí desde luego yo creo que es cada día un poquito más evidente. Claro, sí, no, de dejarlo librado al azar me parece casi burdo. Porque si prestas atención te ponen en los cuadros, escondidos siempre. A veces son muy directos, pero muchas veces no. Entonces, no me vengan con que eso es obra del azar, porque de hecho no creo que exista un gramo de azar. Estaban preguntando si quedaba guardado, va a quedar guardado en mi cuenta de Instagram para el que lo quiera ver, así que ahí va a estar disponible. Bueno, Robert, para mí ha sido siempre un placer. Te agradezco de todo corazón que me hayas otra vez hayas vuelto acá al canal. Siempre es un placer hablar con vos. Le agradezco de corazón a todos los que estuvieron del otro lado. Obviamente que queda la invitación abierta para más adelante. Y bueno, desde mi parte un agradecimiento completo. Lo mismo digo, Fernando, y gracias a todos los que nos habéis acompañado y los que nos acompañaréis luego en diferido. También aprovecho para agradecerte toda la corriente que estás generando, que has generado en charlas en público, en redes sociales, que está bueno mover un poco, sobre todo en estos tiempos, como vos, como millones de almas que también lo están haciendo de una forma o de otra, así que estamos todos en el mismo barco, así que el agradecimiento también es para vos y para todos los que acá estamos. Te lo agradezco a ti también. Un abrazo grande. Chau, chau. Chao.